Hace poco volví a ver Jurassic World Rebirth y hay un dato bastante interesante sobre el Distortus Rex y el Mutadón que hay que analizar. Y es que al inicio de la película podemos llegar a ver cómo en la cápsula del Mutadón con dos cabezas vemos que aparece el nombre Hybrid y al lado dice V5.1. Y es que esto es importante porque podríamos llegar a obtener una interpretación de cómo funcionaba el programa de ingeniería genética, ya que podríamos llegar a pensar que esa V5.1 se refiere a versión 5.1. Esto implicaría que el organismo es una iteración dentro de una línea de desarrollo. Pero entonces vamos por partes. ¿Qué significa V5.1? En proyectos científicos o tecnológicos, una etiqueta así normalmente indicaría que la V significa versión, el número 5 significa quinta generación o diseño principal, y finalmente el punto 1 modificación o subversión de ese diseño. Esto quiere decir que la versión 5 es el quinto diseño principal de este híbrido y el 5.1 la primera modificación de esa versión. Esto implica que hubo muchas versiones antes. Ahora bien, si el laboratorio estaba produciendo estas creaciones con versiones numeradas, significa que el proceso era iterativo. Esto quiere decir que existió una versión 1 que fue el primer intento, versión 2 en donde pudieron haber realizado ajustes genéticos, versión 3 donde hay cambios en comportamiento o anatomía, versión 4 la optimización, versión 5 nuevo diseño base y versión 5.1 modificación de ese diseño. Lo interesante es el 5.1, ya que podríamos estar pensando que algunas versiones podrían haber sido más estables, más deformes o incluso descartadas. Esto sugiere que el laboratorio estaba refinando activamente la línea genética. Aunque también otra interpretación genética es que la V no significa versión, sino que significa variante. Por lo que esto implicaría que sería variante 5.1, eso implicaría línea genética 5 y subvariante 1. Y dando un ejemplo hipotético, podremos estar hablando de un código de variante 5.0, que sería el diseño base, pero también habría otra que sería variante 5.1, que es la variante modificada. E incluso la variante 5.2, donde es una variante con genes adicionales. Pero si analizamos toda la etiqueta, menciona Mutadon/Raptor Hybrid V5.1. Si analizamos la estructura de la etiqueta, la cápsula parece seguir un formato de 3 niveles de información, que sería el nombre del espécimen, el tipo de híbrido y la versión. Por lo que entonces quedaría así: Mutadon sería el nombre del organismo, Raptor Hybrid la línea genética base y V5.1 la versión del diseño. Aquí lo interesante es la línea genética base, ya que esto sugiere que el laboratorio tenía diferentes líneas de híbridos según el dinosaurio base. Pero cuando analizamos dónde se encontraba el Distortus Rex, podemos llegar a ver que tiene más niveles de clasificación, ya que después del número de versión aparecen números romanos, y estos normalmente se usan para indicar subvariantes o individuos dentro de una misma versión. Entonces, el número 3 sería el tercer espécimen creado con la versión 23. Es decir, que hubo una versión 23 con un número romano que es el primer individuo, la versión 23 con segundo individuo y esta versión que es el tercer individuo. Por lo que si ya lo interpretamos el código completo, el esquema sería el T-Rex, que es el nombre del proyecto, V.23 la versión genética y el número 3 romano el tercer individuo producido. Pero entonces aquí la pregunta sería: ¿por qué en la cápsula del Mutadón no vemos esta numeración romana? Pues aquí podríamos estar hablando de dos niveles distintos del proyecto. Podremos estar pensando que en el caso de los Mutadons hablamos de una línea de híbridos general, mientras que en el caso del Distortus Rex es un proyecto específico con individuos concretos, por eso usan sistemas distintos. En el caso del Mutadón solamente describe el diseño del organismo, mientras que en el caso del Distortus Rex ya no es solamente que describan eso, sino que también especifican el individuo creado con ese diseño. Esto nos hace pensar que en el caso del Distortus Rex ya estaba en fase de pruebas con varios especímenes, mientras que en el caso del Mutadón aún estaba en fase de diseño genético.
lo que también nos hace pensar que el Distortus ya estaba en una fase experimental más avanzada, donde se estaban creando varios especímenes del mismo diseño. Y a raíz de todo esto me surgió una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un híbrido y una aberración? Aunque aquí quiero aclarar que si bien se menciona en la franquicia que son híbridos, si tomamos en cuenta y nos apegamos a la definición de un híbrido real, pues estos ya no encajarían. Pero basándonos en lo que se menciona en la franquicia, aquí vamos a tener tres tipos, que es el híbrido exitoso, el híbrido prototipo y una aberración. En el caso de un híbrido exitoso, es un organismo artificial cuyo genoma fue diseñado para cumplir un objetivo específico y funciona biológicamente de forma estable. Posee un desarrollo embrionario normal, anatomía funcional y una genética relativamente estable. Y dentro de esta definición encontraríamos a la Indominus Rex, ya que fue creada como atracción del parque. Aquí el problema de la Indominus no fue algo genético, sino fue algo conductual. Después pasaríamos al híbrido prototipo, que aquí como ejemplos tendríamos al Scorpius Rex y al Indoraptor. Un prototipo es una versión experimental creada para probar una idea antes del diseño final. Esto quiere decir que todavía no es el modelo definitivo, tiene un ADN aún en fase experimental, inestabilidad genética o conductual, rasgos incompletos o imperfectos y sirve para probar tecnología o conceptos. Esto se explica bastante bien en Jurassic World Fallen Kingdom con el tema del Indoraptor, ya que este no es el modelo final, es básicamente una prueba del sistema de arma biológica. Y respecto al Scorpius Rex, también era un prototipo temprano, pero era inestable. Ahora bien, entonces, ¿qué es una aberración? Y aquí encontramos al Distortus Rex y a los Mutadons. Una aberración es un experimento genético que falló en el desarrollo biológico. El objetivo original probablemente era crear un híbrido, pero la manipulación genética generó deformaciones o inestabilidad extrema. Dentro de sus características encontramos malformaciones físicas, desarrollo embrionario defectuoso, estructura corporal poco funcional y genética muy inestable. Que ya haciendo una comparación, sería que el híbrido exitoso es la especie artificial funcional y dando como resultado un organismo estable. El híbrido prototipo es un experimento en desarrollo, dando como resultado organismo funcional pero imperfecto. Y en el caso de la aberración es un intento fallido de híbrido, dando como resultado organismos deformes. Una forma simple de verlo es que el híbrido exitoso es el experimento que salió como se planeó, entre comillas. En el caso del prototipo es el experimento que funciona pero aún no está terminado. Y la aberración es el experimento que salió mal. Hay más cosas interesantes que se pueden analizar de Jurassic World Rebirth. Una de ellas es que realmente no existe el guionazo de que los dinosaurios no se adaptaron al ecosistema actual, que si quieres saber la explicación puedes ir a ver el video que está apareciendo justo ahora.